Juan, capítulo 14, versículo 2, dice la Escritura: En casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Versículo 6 dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a orar. Soberano Dios y Señor, Padre de toda honra, de toda gloria, en el nombre de Jesús. Padre, te pido, Señor, que en este tiempo tu Espíritu Santo nos esté ayudando, mi Dios, a entender, comprender tu palabra. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Padre, que tu palabra, Señor, que sea como la lluvia y la nieve, Señor, que riegan toda la tierra y hace germinar y producir, y dan semilla al que siembra y pan al que come. Que sea tu palabra, Señor, provisión en este tiempo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. El tema de este mensaje, hermanos, es un lugar para los conocidos. Un lugar para los conocidos. Jesús está hablando, hermanos, a sus discípulos acerca de que Él les iría a preparar un lugar. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, en algún momento nos hemos parado a pensar: ¿iré al cielo? ¿Cuál es la probabilidad de que vayamos al cielo? ¿Te has preguntado en algún momento: no iré al cielo, iré al infierno? ¿Cuál es la probabilidad de que vayamos al infierno? Yo te voy a decir una cosa: la probabilidad de que vayamos al infierno es la del 100%. La ley de la probabilidad es que hay que sumar lo posible con lo probable. Yo tengo una moneda aquí. ¿Cuánta probabilidad hay de que al tirar la moneda salga cara? ¿Cuánta probabilidad hay de que al tirar la moneda salga cruz? Hay una probabilidad de 50%. ¿Por qué? Porque hay dos lados de la moneda. Hay dos lados de la moneda, entonces hay una probabilidad de 50%. Si tú te preguntas: ¿voy al cielo o al infierno? La cara de tu moneda es la misma de ambos lados. Primero, porque tenemos una naturaleza pecaminosa y pecamos todo el tiempo. Segundo, porque sin Cristo estamos inclinados a la muerte, con una sentencia de muerte. No hay una probabilidad fuera de lo posible. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado: ¿iremos al cielo? Muchas veces, hermanos, nos hacemos esta pregunta, pero esta pregunta está encerrada en lo natural, en lo humano. Las probabilidades, hermanos, están dentro de lo humano. La salvación es de Dios y Dios la sostiene. Cristo sostiene la salvación. Una vez yo pregunté a la iglesia: ¿por cuántos Jesús murió para salvación? ¿Por todos? Ya se conocen la pregunta. Todos dijeron sí, por todos, por todos. No. Jesús murió para salvación por aquellos que habían de ser salvos. Pero en la cruz del Calvario, y eso lo vamos a ver después de un momento, en la cruz del Calvario, hermanos, Juan capítulo 3, versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Primero hay una visión global, amó Dios al mundo, y luego hay un condicionante para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces, en la cruz de Cristo se salvarán todos aquellos que han creído en Cristo y se perderán todos aquellos que no han creído en Cristo. Libro de Juan capítulo 5 versículo 24 dice la palabra que el que oye mis palabras y crea al que me envió tendrá vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Hermanos, si te pregunto a ti, ¿se pierde la salvación? ¿Podemos perder la salvación? ¿Podemos perder la salvación? Hay cosas tan difíciles de entender, pero quiero decirte una cosa. La salvación es personal. La salvación es personal. ¿Qué otra cosa es personal? ¿Qué podemos entender por las cosas personales? Yo tengo mis gafas aquí. Tienen una graduación específica para mí. Tienen una graduación específica para mí. Si yo se las doy a alguien, ¿esa persona las va a poder usar? No, son personales. ¿Cómo puedes tú perder algo que no es tuyo? ¿Cómo puedes tú perder algo que no es tuyo? Y hermanos, aquí va la primera situación. Hay tres corrientes teológicas que se establecieron en el siglo XVI. Una corriente teológica es la de Arminio, otra corriente teológica es la de Calvino y otra es la de hipercalvinismo, que es más extrema. Arminio en síntesis dice que nosotros tenemos la capacidad de decidir por Cristo y también el deber de cuidar la salvación. Podemos perderla. Calvino afirma que la salvación no se puede perder porque Dios escogió a unos para salvación, predestinó a algunos para la salvación. El hipercalvinismo dice que algunos están predestinados para salvación y otros están predestinados para condenación. En primer lugar, en ningún lugar de la Biblia está escrito que nadie está predestinado para perderse. Nadie está predestinado para perderse. Eso es un error teológico, decir que unos están predestinados para salvación y otros están predestinados para la perdición. No es así, porque entonces la palabra de Dios en Juan 3:16 no tendría validez. Y Dios envió a su Hijo porque ama al mundo. Ahora, ¿qué pasa con la corriente de Arminio? La corriente de Arminio, hermanos, deja en tu mano el poder mantener tu salvación. Deja en tu mano el poder mantener tu salvación. Pero, ¿fuiste tú que moriste en la cruz del Calvario? No, fue Cristo. Cristo llevó la cruz. Pagó por tus pecados, por los míos. Nuestras dolencias fueron clavadas en la cruz del Calvario. Lo hizo Cristo. Tú y yo no hemos hecho nada para ganar nuestra salvación. Todo lo hizo Cristo. Nuestra salvación es por gracia. Ahora, hay algo que muchas veces podemos confundir y es el término de mantener o cuidar mi salvación y el término de la regeneración, que es una cosa totalmente diferente.
una cosa es la salvación y otra cosa es cómo he venido al conocimiento de Cristo. He venido al conocimiento de Cristo después de una vida depravada en delitos y en pecados. Yo tengo que empezar a la regeneración, empezar a conocer al Señor, empezar a amar al Señor, empezar a conocer a través de lo que dice la palabra, cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y tomamos como el ejercicio de nuestra regeneración el cuidado de nuestra salvación. Y podemos nosotros llegar a malentender. En la corriente arminiana es la que tiene, por ejemplo, la Iglesia Católica, que cree que por las obras van a ser salvos. Podemos decir entonces que estamos hablando de que la salvación no depende de nosotros, sino de Dios. Pero que no todos vemos involucrados en la salvación. La salvación es un pacto, el nuevo pacto. Para que haya un pacto, deben haber dos contrayentes. Dios lo hizo todo. Envió a su Hijo Jesús. Jesús sufrió la muerte y muerte de cruz. Ahora todo eso lo hizo Dios. Pero para que el pacto se selle o quede válido, alguien debe recibir esa obra. Entonces nosotros, hermanos, que estábamos muertos en delitos y en pecados, recibimos al Señor Jesús al escuchar el Evangelio. Ahora, ¿podemos decir que esto ha sido producto del azar o de las probabilidades? ¿Podemos decir que en un momento dado sonó la flauta y me tocó a mí? ¿Podemos decir que en un momento dado de mi vida me encontré con Jesús? ¿O que nosotros hemos sido ya conocidos por Jesús de antemano? ¿Qué dice el libro de Juan capítulo 6, versículo 36? Juan capítulo 6, versículo 36. Ay, Señor, que esto no se me pague. Mira lo que dice la palabra, el Señor Jesucristo hablando. Versículo 36 dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hermanos, Dios encerró todas las cosas en Cristo Jesús. Él vino para hacer la voluntad del Padre. Pero ¿qué ocurre cuando Cristo viene a este mundo? Todos no le recibieron. No creían en Jesús. Y Él dice, mira, hay cosas que el Padre me ha entregado. Y yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Y yo estoy cuidando de no perder nada. Cristo no perdió a nadie. El sábado pasado yo hablaba lo que estábamos hablando, y en un momento dado yo les dije a la iglesia, ¿Judas estaba predestinado al fracaso? No, no estaba predestinado al fracaso. Dios sabía por su presciencia quién le había de entregar. Pero Judas, hermanos, se llenó de maldad. Y en un momento dado fue el instrumento para entregar a Jesús.
Nadie está predestinado al fracaso. Nadie está predestinado a perderse. Pero hay unos que reciben el mensaje y hay otros que no lo reciben. Y cuando tú no recibes el mensaje de Dios, ¿cuántas veces no escuchamos testimonio de personas que dicen, mira, mientras tú estabas predicando, algo me decía en mi corazón, algo me ponía lo que yo había hecho y decía, Señor, perdóname? Y en el momento que me iba a acercar, yo sentía que algo me llamaba, pero también sentía que algo me detenía. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado de esto? Y hermanos, lo que ocurre es de que en el mundo hay personas, hay gente que están predestinadas a recibir el mensaje de Dios. No porque nosotros nos imaginemos que hay personas que están predestinadas para eso. No, por puro afecto de su voluntad, dice la palabra, que están predestinadas por el puro afecto de su voluntad. Pero que necesitan, hermanos, escuchar el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 17, versículo 6? Juan capítulo 17, versículo 6. Mira lo que dice. He manifestado tu nombre a los hombres, Jesús hablando, que del mundo me distes, tuyos eran, y los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Todo lo que el Padre le dio a Jesús, hermanos, se revela por la palabra. Todo lo que el Padre le dio a Jesús se revela por la palabra. ¿Cuántos de nosotros en el mundo no hemos escuchado el llamado de Dios? Dios me está llamando. Y a veces nos hemos detenido. ¿Cuántas veces yo he escuchado testimonio, pastor? Yo estaba en el mundo y en el mundo así como estaba, yo escuché una cosa y yo decía, Dios me está llamando. Y yo le decía, ¿por qué no se acercó? Es que habían tantas cosas. Hermanos, Cristo murió por los que Dios en su voluntad predestinó. Cristo murió por los que Dios en su voluntad predestinó. Hermanos, cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, dice la Biblia que Jesús fue a la cruz con el gozo puesto delante. Pero ¿qué tenía delante Jesús? Jesús tenía delante los fariseos, los saduceos, que le decían, a otro salvó, bájese de la cruz. Jesús tenía a esa gente delante. Pero la palabra dice que él estaba con el gozo puesto delante. ¿Sabe cuál era el gozo puesto delante que tenía Jesús? La iglesia. Éramos tú y yo. Cristo veía a todos aquellos que habían de ser salvos por esa obra. No importaba si estaban en el mundo, iban a recibir el mensaje un día. E iban a acercarse y Él los iba a recibir, porque el que escucha la palabra y se acerca a Cristo, Él no lo rechaza. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 29, hermanos? Romanos capítulo 8, versículo 29. Mira lo que dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Y yo siempre, hermanos, he
he enseñado en el discipulado el tiempo verbal de las palabras. ¿En qué tiempo verbal están? Están en pasado. Pero hermanos, ahí están los tres aspectos de la salvación: justificación, glorificación y santificación. Hermanos, Cristo nos llamó para ser justificados por su obra. Ahora, yo te he explicado muchas veces cómo funciona el tiempo verbal para nosotros, algo que ya ocurrió. Pero está hablando de glorificó. Pero la glorificación es el aspecto final de la salvación. Un día seremos transformados a la imagen y semejanza de Dios en un abrir y cerrar de ojos. Y seremos, esto corruptible será vestido de incorrupción. Seremos glorificados. La glorificación es el aspecto futuro de la salvación para nosotros. Pero Cristo, que dice en el libro de Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Hermanos, en Él ya está todo hecho. Porque Él viene al alfa y somos conocidos por Él, pero también está en ese momento, en su omnisciencia, en el omega. Y entonces Él ya sabe cómo se van a desarrollar las cosas. Y Él sabe quién le va a recibir. La clave de este pasaje es a estos que llamó, a estos también justificó, a estos también glorificó. ¿Está hablando de todo el mundo? No. Está hablando de estos, unos. Espero que seamos tú y yo. Dios sabía, hermanos, de antemano quién iba a recibirle. Porque, hermanos, hay gente que está predestinada para la salvación, pero aún están confundidos y perdidos en un mundo, necesitando escuchar la palabra, la cual se ve en Romanos capítulo 10, versículo 14, que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, hermoso, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Muchos de nosotros hemos estado en un mundo perdidos. Y en un momento de escuchar una palabra, hemos venido a los pies de Cristo. Y hermanos, ¿cuánta gente más no está en el mundo esperando escuchar una palabra? ¿Cuánta gente está anhelando escuchar la palabra de Dios? Dentro de ellos hay un anhelo. Es la predestinación que llama. Aquellos que van a ser salvos. Y hermanos, el sacrificio de Jesús en la cruz entra a todo el mundo. Dentro del sacrificio, el sacrificio es para todo el mundo. No había remisión de pecados sin derramamiento de sangre. De tal manera amó Dios al mundo que envió para ser sacrificado a su Hijo. Es para todo el mundo. Pero no todo el mundo entra en el reino de Dios. Ahí va el condicionante. ¿Para qué? Todo aquel que en Él crea. El sacrificio de Dios, de Cristo, es para todo el mundo, pero no todo el mundo entra en el reino de Dios, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y todos aquellos que sentimos el llamado y está ardiendo en nuestro corazón a acercarnos a Cristo, hermanos, quién sabe si tú eres uno de estos escogidos
y tu ser está intentando responder al llamado de Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo 14. Juan capítulo 10, versículo 14. Dice la palabra: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, tengo también otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. ¿Y qué? Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Mira, hermanos, y tomemos a consideración, perdón, tomemos a consideración que Cristo tiene unas ovejas. Unas ovejas. ¿No se van a salvar todas? Cristo no pierde a nadie. Si una oveja del Señor escucha la palabra de Dios, siente la necesidad de responder. Pero si no estás en el redil, ¿cómo responderás? Y es por eso, hermanos, que todas aquellas ovejas que dice que no están en el redil, Él las debe de atraer a Él. Él las debe de atraer a Él, porque están predestinadas a estar en el redil. Y Cristo, hermanos, a través de la predicación, está llamando a aquellas que Él conoció, aquellas que son sus ovejas, para que estén en el redil, porque el lugar de las ovejas es el redil. Cristo dice: me iré y os prepararé lugar, porque yo tengo un lugar para ti, es el redil. Si tú eres una de mis ovejas, tu lugar es el redil. Y hay unas ovejas que yo tengo que atraer a este redil, y tendrán un pastor, el pastor que dio su vida por las ovejas. Hermanos, la predestinación no sustenta la base en la probabilidad. La predestinación no va por probabilidades. No funciona. Bueno, tú de pronto eres el hijo del hermano fulano de tal, tú vas a ser pastor. Si tú eres el hijo del líder de alabanza, tú vas a estar en la alabanza. Estamos pensando en probabilidades. Pero quién sabe, nosotros no tenemos el atributo de la omnisciencia ni la presencia de Dios. Esto es totalmente divino. La predestinación es algo, hermanos, que tú eres predestinado. No lo sabes. Yo tampoco. Los discípulos de Jesús, hermanos, Jesús dice: lo que tú me diste, yo no he perdido a nadie. Yo no he perdido a nadie. Solo el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. ¿Estaba predestinado? Sí, estaba predestinado que alguien iba a entregar. En la presencia de Dios era Judas. Pero hermanos, era probable que también pudiera haber sido Pedro, que también le negó. Pero uno fue justificado y levantado, y el otro prefirió terminar con su vida. Hay algo en nosotros que nos llama a responder al llamado de Dios. Y si tú tienes esa impronta en tu vida, tu lugar es el redil.
Tu lugar es estar en los brazos del pastor. Hermanos, el lugar para las ovejas es el redil. Pero hay un lugar para los que no se halla lugar para ellos. Hay un lugar para los que no se haya lugar para ellos. Libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, mira lo que dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ninguno, hermano, está predestinado para la perdición. Nadie está predestinado a perderse. Pero muchos se perderán. Dios hizo todo para que alcancemos la vida eterna. Pero muchos no responderán al llamado. Tú eres predestinado. Hay un lugar para ti. ¿Sabes que Jesús, cuando vino al mundo, no se halló lugar para él? Jesús no tuvo un lugar. Dice la Escritura que José y María, su madre, fueron a la posada, y en la posada le dijeron: no hay lugar. No hubo lugar en la tierra para el Hijo de Dios. Pero tenemos el establo, el pesebre. Jesús decía: las sogas tienen guaridas, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aquel que no tuvo lugar, nos hizo lugar. Nos hizo lugar para ti, para mí. Dio su vida por ti y por mí para hacernos un lugar. Y ese es el llamado de Dios a los suyos. Mis ovejas oyen mi voz. Y Él nos prepara un lugar. Ponte en pie, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, Señor, te doy gracias, mi Dios, de que nuestra salvación no esté en el azar. Te doy gracias, Señor, de que nuestra salvación ni siquiera esté en nuestra mano, porque, Padre, tú eres fiel y nosotros somos infieles. Nosotros caemos y resbalamos, Señor, y te doy gracias que nuestra salvación no esté en nuestra mano, que nuestra salvación esté en ti, y cada que vayamos hacia ti tendremos sentido de ser salvos. Padre, gracias porque nuestra salvación, algo tan importante, no lo pusiste en nuestras manos, sino que solo Cristo triunfó sobre la muerte en la cruz del Calvario, exhibiendo a todo principado y a las potestades. Las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias
porque en ti encontramos, Señor, perdón y salvación y vida eterna, Padre. Y es nuestro ser quien está, Señor mi Dios, anhelando responder a tu llamado, Padre. Para nosotros hay un lugar, Señor. Te doy gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la iglesia. Padre, gracias, Señor, mi Dios, por todas las bendiciones, Señor, mi Dios, que nos das. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén.